universidad o yo evito una situación de distancia, utilizo otro sistema, sistemas lógicos, digamos, un sistema que no me pueda modular no a la necesidad, sino el esfuerzo de excelencia, en el cual, obviamente, al tener un esfuerzo de excelencia alto inicial, la movilidad, podemos tener unos resultados que se mencionan, una alta movilidad, claro, ¿no? El comportamiento del sistema puede ser tal que permita el desplazamiento de sí, nada más presente ese fluido. Un fluido con una fluida. ¿Cómo? Una fluida. Bueno, las espumas se han utilizado efectivamente para ello. Sí, estos fluidos tienen esfuerzo de excedencia también. O sea, y por eso mostré la ecuación esa antes de escribir con esfuerzo de excedencia. O sea, esto. CPCR enlazable no tiene esfuerzo de excedencia. ¿Perdón? Un CPCR enlazable no tiene, o sea, un tritridinio con tocilato de sodio que es un sistema viviente. No, el tocilato de acetiltrimetilamón sí lo tiene. Sí, si quieres le doy las referencias para eso. Sí, efectivamente, ahora son espumas que se han utilizado espumas, etcétera, etcétera. Ahí no sé si el problema es luego la extracción de los fluidos de todos ellos. No sé, a lo mejor es una buena idea. Lamentablemente el tiempo se nos ha acabado. Agradecemos al doctor Manero y hacemos entrega de un presente y de un No creo que eso. Continuamos con la siguiente conferencia por la doctora Itzia Irene Padilla Martínez, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Obtuvo la licenciatura en Química en la Universidad Nacional Autónoma de México en 1987. Doctora en Ciencias Químicas con especialidad en Química Inorgánica en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional en 1995. Tuvo una estancia postdoctoral en el Centro de Investigaciones Científicas Isla de la Cartuja, España, en 1999 al 2000. Sus líneas de investigación abarcan ingeniería de cristales, estructura supramolecular y nanociencias, la síntesis y análisis estructural de heterociclos potencialmente bioactivos. Cuenta con 128 artículos publicados en revistas internacionales JCR, 3 artículos en revistas nacionales, 3 solicitudes de patente nacional, 4 títulos de patente otorgados, 45 trabajos en extenso de congresos internacionales, 39 trabajos en extenso en congresos nacionales, 172 trabajos cortos en congresos nacionales e internacionales y 3 capítulos publicados. Por favor, le damos la bienvenida a la doctora Itzia Irene Padilla. Buenos días a todos. Agradezco su presencia. Y bueno, quiero comenzar la plática pues agradeciendo al comité organizador de este primer simposio en polímeros por la invitación. Bueno, la plática que les presentaré es una plática un poquito híbrida. Trata acerca de micelas poliméricas, una incursión a la química medicinal con perspectiva de género. Y he de empezar justamente por la perspectiva de género. Entonces le voy a dividir la plática en dos. En la primera les hablaré un poquito acerca de estas cuestiones. En ciencia y tecnología pues hay que visualizar lo que es la educación STEM. Después iremos un poquito a hablar de cifras de científicas en el mundo, científicas en México y algunas conclusiones. La segunda parte será un poco más corta y ahí trataré justamente del uso de las micelas en la química medicinal con algunos compuestos que se han sintetizado en el laboratorio, y de aquí hablaremos del polímero justamente acarreador objetivo de este simposio. Bueno, quisiera colocar la cuestión de la perspectiva de género dentro de la definición que da la Organización de las Naciones Unidas para ello. Se define como una estrategia básicamente, una estrategia que incida sobre la toma de decisiones de las esferas políticas, económicas y sociales
de modo tal que hombres y mujeres se beneficien por igual. Estas estrategias pues tienen la finalidad de lograr la igualdad entre los géneros. Y esto es como uno de los objetivos para el desarrollo sustentable que se planteó la ONU, particularmente el objetivo 10 para la reducción de las desigualdades dentro de los objetivos de desarrollo sustentable 2030. Bueno, este tema de la brecha de género pues es un tema sumamente amplio. Yo realmente seleccioné algunos puntos que consideré de criterio destacables para poderlos presentar aquí en este espacio y en este tiempo. Y el Banco Interamericano de Desarrollo plantea que al menos se deben de considerar estos 4 marcos conceptuales para medir la brecha de género en ciencia, tecnología e innovación. Entonces, estos se considera en principio la educación superior STEM, las carreras, las licenciaturas que se encuentran dentro de esta área, la innovación y el emprendimiento, así como la investigación científica. Ustedes pueden ver aquí en la diapositiva cuáles son aquellos indicadores que se utilizan o que propone el Banco Interamericano de Desarrollo para medir cada una de estas áreas. La mayor parte de las primeras diapositivas están basadas en este trabajo que publicó la UNESCO en el año 2019. Se llama Descifrar el código de la educación de las niñas y mujeres en STEM. ¿Qué es el STEM? No, el STEM son las siglas en inglés para ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas, que son las áreas que consideramos normalmente como las ciencias duras, ¿sí? Estas ciencias, la visión de este trabajo publicado por la UNESCO llega a estas conclusiones de manera numérica y bueno, algunas otras que aquí se desglosan y las cuales yo les iré presentando algunas secciones que me parecieron interesantes. En principio, la conclusión al 2019, bueno, es que únicamente hay un 35% de estudiantes a nivel mundial dentro de estas áreas y que esto se va a reflejar en un 30% de investigadores en estas áreas que son mujeres. Vamos a ver algunas cuestiones interesantes. Este trabajo trata algunos factores involucrados en el aprendizaje básicamente de las niñas y de los niños en las áreas STEM. En principio trata la cuestión biológica. En cuanto a la cuestión biológica que se refiere, este estudio indica que no hay en realidad ningún factor relacionado con la cuestión biológica que limite el aprendizaje de las niñas en las áreas STEM. Mucho se ha hablado de la cuestión biológica, de la diferencia entre hombres y mujeres, de que si las mujeres son muy multitask y de los hombres pues nada más se concentran más bien la abstracción en algunos temas especiales, pero desde el punto de vista del aprendizaje este estudio no encuentra ninguna diferencia. Más bien lo que indica es que para que haya un adecuado aprendizaje en estas áreas de STEM, pues se requiere que haya cierta plasticidad neuronal, ¿sí? Se requiere que el cerebro sea capaz de ampliarse y formar nuevas conexiones. Y esto lo tenemos todos los seres humanos, que se puede incentivar desde luego en aquellos individuos desde la primera infancia. ¿A partir de qué? Bueno, a partir de fomentar el juego, de fomentar las actividades lúdicas, enfocándolas a aquellas que pueden ser, que pueden desarrollar de manera especial las habilidades espaciales y las habilidades de lenguaje, particularmente el escrito. Esto en los primeros años de vida. Esta es una diferencia, que a la niña se le da una muñeca y al niño se le da un Lego, ¿verdad? Entonces hay que darle a todo el mundo muñecas y Legos. Bueno, otra cuestión que trata este estudio es la cuestión social, que desde mi punto de vista es de lo más importante para definir las vocaciones. La cuestión social señala que las desventajas de las niñas en el STEM, o sea, en las áreas STEM, para aprender en las áreas STEM, pues el resultado de un proceso de socialización de aprendizaje. Básicamente es la cultura, la sociedad en la que nos encontramos creciendo, la forma en que se nos educa, es lo que va a determinar
que haya mayor o menor proporción de niñas y mujeres que se dediquen a las áreas STEM. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Bueno, que justamente en las tempranas edades pues evitemos las limitaciones o se eviten dentro de la familia y dentro de la sociedad las limitaciones hacia estas áreas, hacia la vida. ¿Qué más tenemos? Bueno, yo les muestro aquí un estudio, en este caso es un estudio publicado en la revista Science en el 2017, en donde se les hacen preguntas a las niñas y a los niños en edad preescolar, 5 años, y en edad escolar. Simplemente se les pregunta que cómo se ven ellos, si se ven muy listos o no. Entonces ustedes pueden ver en la línea azul que la mayor parte, hay un diferencial positivo en favor de los niños, que ellos sí se consideran a los 5 años, pues ya desde los 5 años hasta los 7 como muy listos, ¿sí? Mientras que las niñas se consideran a ellas mismas pues como que muy nice, muy agradables. Ahora resulta que si se les pregunta a los niños, bueno, ¿te animas a jugar un juego difícil, muy adecuado para niños muy inteligentes? A los 5 años hay un diferencial positivo a favor de las niñas, sencillamente. Aquí está el diferencial positivo, aún menor que el de los niños, aquí los niños son tímidos. Pero ¿qué pasa ya en los niños en edad escolar? Cuando ya los niños tienen una edad escolar, 5 y 6 años, el diferencial es en favor de los niños. Las niñas ya no se animan tanto a un juego para niños muy inteligentes y esto persevera con la edad. Aquí tenemos 6 y 7 años de edad. Entonces, este estudio llega a la conclusión de que las nociones de brillantez, ¿sí?, en el caso del género, se adquieren a temprana edad y persisten, tienen un efecto inmediato en los intereses de los niños y las niñas. Bueno, ya se quedó pausado el asunto. Ya no se mueve. Sí. Bueno, yo mientras les platico, pues entonces lo que sigue es una anécdota más bien familiar que yo quisiera compartir con ustedes. Listo. El abundador. ¿No? El abundador yo no sé. ¿Bien? Bueno, si me van pasando las diapositivas, se los agradezco. Están sencillas. Bueno, la siguiente diapositiva, por favor. Y la que sigue. Entonces les comentaba que quería compartir con ustedes una anécdota familiar, en el caso particular del abuelo por parte materna, don Ángel Martínez Luna. Don Ángel Martínez Luna, pues, él era un trabajador del campo, fue migrante, en algún tiempo se dedicó a ser líder agrario en la región de la comarca lagunera, cuando hubo bastantes problemas pues, en esta región. ¿Y aquí cómo funciona? Bueno, ya estamos en la anécdota, ¿sí? Entonces, en el caso de aquí el apuntador, ¿cuál es? Bueno, ustedes pueden ver en esta fotografía, es una fotografía más o menos de la época del abuelo, y pueden ustedes visualizar que este es un campo algodonero. Este es un campo algodonero. En este campo algodonero pues se encuentran trabajando mujeres, niños y hombres. ¿Qué es lo que hay en este campo algodonero? Pues para que crezca el algodón se requiere mucho sol. No hay ni una sola sombrita como ustedes podrán ver. Las únicas sombritas son las que pueden proporcionar las nubes o el sombrero de los pescadores del algodón. La planta del algodón es esta que ustedes ven aquí. Para retirarla en aquel entonces no se utilizaba maquinaria, sino se utilizaba directamente las manos. Ustedes pueden ver que aquí pues hay algunos
partes de la planta pues que pueden, o que son bastante, pueden lastimar la mano. Entonces en aquel entonces el abuelo, que tenía 7 hijos, decía lo siguiente: si alguien en mi familia debe de estudiar, pues estas deben ser mis hijas. ¿Por qué? Porque si a ella les toca mantener a la familia, ¿a qué se refería? Pues que a veces en el trabajo de la pizca el hombre pues se emborrachaba, dejaba a la familia, perdía el trabajo. Es decir, tener un trabajo como el de estas mujeres piscando el algodón, pues entonces que lo hagan desde la sombrita. Es decir, que tuviesen una profesión. Y mejor ellas que ellos, aunque realmente todos sus hijos fueron profesionistas. El ejemplo es Irene, que fue la mayor, estudió únicamente como maestra. Benita, que ya estudió una carrera como a nivel universitario en la UNAM. Y Rosa María, la pequeña, la Benjamina, que estudió ¿qué? Medicina. Y además 2 especialidades, una en pediatría y una en anestesiología. Entonces vemos que el abuelo ya se adelantaba un poco a su tiempo, ya que se considera que normalmente las madres somos las que influimos de mayor manera sobre las hijas para la elección de la carrera. ¿Debido a qué? Pues a que damos un papel, somos el rol que ellas tienen como ejemplo para seguir. En esta diapositiva se muestra cómo a nivel mundial se ha incrementado el número de matrículas de mujeres. La línea rosa es nivel primaria, la rosa más fuerte, secundaria y a nivel superior. Como pueden ustedes ver, las pendientes son diferentes. La pendiente para nivel superior es la mayor en todos los casos. Quiere decir que hay un gran incremento en las mujeres formándose en carreras a nivel licenciatura. Sin embargo, ¿qué sucede? Pues que hay una gran deserción. En particular, las niñas pierden el interés por las materias STEM en mayor proporción que los niños y a menor edad. Las niñas pierden este interés a nivel de la secundaria, con la aparición de la adolescencia, mientras que los niños lo hacen a nivel de bachillerato o a niveles superiores. ¿Sí? ¿A qué se debe esto? Bueno, pues se debe fundamentalmente en la adolescencia al afianzamiento de los roles de género. Ahora sí, tú eres niña, tú eres niño, tu niña, ¿te vas a involucrar en qué? Pues te vas a involucrar en responsabilidades en el hogar, en cuidados a otras personas, muchas de ellas en algunas partes del mundo a matrimonios y embarazos a temprana edad, y también a cuestiones de discriminación pronunciada. Es decir, se le da prioridad a la educación de los niños. Bueno, en esta otra gráfica la he seleccionado. ¿Por qué? Porque aquí se puede ver los intereses justamente en niños y niñas en octavo grado, es decir, terminando la secundaria en este lado, y de este otro lado ya en la edad de bachillerato. Aquí que se puede ver, bueno, en gris, ¿sí? Se puede ver el porcentaje de países que para 1995 era el 6%, que reportaban que no había diferencia en el aprendizaje entre niños y niñas en el área de las ciencias. Muy poquita diferencia. Sí había una gran, en favor de los hombres vemos un 94%, con una diferencia entre hombres y mujeres de 21 puntos en cuanto al aprendizaje, que es bastante grande. Esta brecha de género se redujo de 1995 al 2015. Ahora el 81% de los países reportaban apenas una diferencia en el aprendizaje entre géneros de 2 puntos. Gran avance a nivel de secundaria. Pero ¿qué pasa a nivel de bachillerato? Cuando ya los niños tienen 15 años de edad, pues en este caso, en el 2006, el 69% de los países reportaban que no había diferencia en los aprendizajes por cuestiones de género. Pero ¿qué pasa en el 2015? Esta diferencia se hace más pequeña. Ahora solamente un 46% de los países reportaban que no había diferencia por cuestiones de género. Es decir, que en este caso sí se ve mucho más evidente la pérdida del interés con la edad de las mujeres por las materias STEM, reportándose, fíjense, un 43% en favor de los hombres, con una diferencia promedio de 4 puntos en las evaluaciones. En sí, bueno, parte de las conclusiones a las que llegué este trabajo es que las mujeres en general
presentan un mejor rendimiento en ciencias que en las áreas más abstractas de física y matemáticas. Y dentro de estas áreas, en ciencias, los preferidos pues, son los temas de biología y química. Y que además las niñas pues, salen mejor evaluadas en cuanto a el aprendizaje, la adquisición del conocimiento, más no en la aplicación. Y todo esto que se va a ver reflejado, pues esto se va a ver reflejado ya en la elección de la carrera a nivel superior. En esta gráfica se muestra que las materias STEM, que son las cuales ustedes tienen aquí en la parte de abajo, pues solamente hay un 30% de mujeres que las eligen, ¿sí? A nivel mundial. Únicamente 30% de las disciplinas STEM, desde luego las áreas más solicitadas, con un 15%, que son las áreas de salud y bienestar, y ya en menor proporción las áreas de ingeniería. ¿Qué es lo que hay? ¿Cómo es ya todo esto de la educación, ya no a niveles básicos, que sí se refleja a nivel superior, sino a nivel ya de licenciatura, maestría y a nivel ya de ejercer la labor de investigador? En esta gráfica se muestra todo tipo, no hay discriminación por STEM. Aquí se considera todos los estudiantes matriculados a nivel licenciatura, maestría, doctorado e investigadores. ¿Y qué es lo que se puede observar? Porque más o menos hay paridad de género, si se fijan ustedes, a nivel licenciatura, a nivel mundial. Esta diferencia, se hace una diferencia de género en favor de las mujeres a nivel maestría, pero ya a nivel doctorado esto se cambian los papeles, hay una mayor matrícula de los hombres a nivel de doctorado y esto se va a reflejar en una mayor cantidad de investigadores ya participando como tales en el mundo laboral. Entonces aquí vemos que las mujeres tendemos más a abandonar nuestros estudios, tanto a nivel de nuestros estudios profesionales ya como en la proyección laboral, ¿sí? Por diversas razones. Y bueno, esto es importante porque ya para estas etapas el tiempo que se ha invertido y desde luego el capital que se ha invertido para nuestra educación, pues ya es bastante grande. El papel de mujeres, enseñando a mujeres, también se ha demostrado y se puede ver en este tipo de gráficas. Aquí se coloca el porcentaje de docentes mujeres que han incidido en la educación de niñas en matrícula femenina y se puede ver que si hay mayor cantidad de mujeres docentes se incrementa la matrícula femenina y sucede todo lo contrario. Cuando han participado mayor cantidad de hombres en la educación de las mujeres, la participación femenina en estas áreas del STEM disminuye. Bueno, aquí les quiero comentar un poco de la biografía de Stephanie Pollack. Ella fue química, trabajó en DuPont y es la inventora del Kevlar, ¿sí? Este material pues forma fibras de alta dureza y resistencia y se han utilizado sobre todo en materiales, bueno, en la fabricación de chalecos antibalas. La biografía de esta química pues es interesante, sobre todo porque ya terminando su trabajo prácticamente en DuPont, pues se dedica a inspirar a gente joven, ¿sí? A inspirar a gente joven, ¿para qué? Pues para que puedan desarrollar su intelecto, particularmente centrados en niñas. También fue mentora de gente a nivel licenciatura y de posgrado. Aquí podemos ver algo que generalmente hacemos mucho los mexicanos, ¿verdad? Procuramos no tirar nada a la basura porque aquello que tiremos a la basura pues nos ha costado mucho trabajo llegar a ello. Y bueno, hay que ver en qué podemos aprovechar, ¿no? Aquí en esta gráfica pues ya se ven tanto los factores de los que hemos hablado como las soluciones que se proponen. No es en sí una gráfica que se pueda pues apreciar en unos cuantos segundos. Esto es para apreciarse ya una vez viendo el documento en general, pero a lo cual los invito, pero veamos que el asunto es multifactorial, ¿sí? El hecho de que se puede incentivar la educación STEM en niñas, bueno, es una cuestión del individuo, es una cuestión también de la familia y los padres, de la escuela y de la sociedad. ¿Qué hay en México? Bueno, pues en México
Les presento este estudio que realizó el Instituto Mexicano para la Competitividad entre los años 2021 y 2022. Ellos muestran un mapa de la República Mexicana en donde en gris se señalan aquellos estados de la República que están más cercanos a la paridad de género, destacando el estado de Zacatecas como el más cercano a la paridad. En verde oscuro, pues están señalados aquellos estados que están pues, lo más alejados de la paridad, y el estado que se encuentra en último lugar pues, es Quintana. ¿Sí? En este estudio también se contabilizan los estudiantes que están inscritos en el STEM en México, dando un 33.2% en favor de las mujeres. Es decir, estamos más o menos a nivel de la media mundial, ¿sí? 30%. Esos estudiantes de STEM, el 50% de ellos se encuentran, ¿dónde? Bueno, pues se encuentran en la Ciudad de México, en el Estado de México, en el Estado de Puebla, en Veracruz, en Nuevo León y Guanajuato. También se ha visto que hay unos estados que han disminuido ostensiblemente la brecha de género, que son Colima, Zacatecas y Sonora. Y bueno, ellos proponen, ya como una conclusión, que el incentivar la formación de niñas en las áreas STEM pues puede coadyuvar a la industria local, sobre todo en aquellos estados en donde tienen actividades secundarias importantes, que son los que aquí se muestran, entre paréntesis, el porcentaje de actividad secundaria. Vamos ahora a hablar de las científicas, ¿sí? Las científicas en el mundo. Este trabajo fue publicado por la UNESCO en este año, en febrero del 2024, y es un estudio que termina en el año 2020, o sea, con datos hasta el 2020. Esta figura es una figura sumamente compleja, es una figura que no se puede apreciar realmente en una presentación como la que tenemos aquí, pero se las quise mostrar porque muestra aquí en esta parte, con un 50%, ¿sí? En forma de barras, aquellos países que se encuentran cerca de superar pues, la brecha de género en cuanto a investigadoras se refiere. ¿Y cuántos son? Pues contados con los dedos, ¿verdad? Pero no tantos. En realidad son más. Son 36 de 145 países que constituyen un 25% aproximadamente, donde hay paridad de género entre el número de científicas y de científicos. Paridad de género se considera entre un 45 y un 55% de mujeres. Realmente hace falta mucho más para poder llegar a la paridad de género a nivel mundial. También se puede ver que esto está dividido por regiones, y en realidad hay algunos países en donde hay una sobrerepresentación femenina, ¿sí? Estos países, como podrán ustedes ver en la lista, se encuentran en Asia, excepto Guatemala, que se encuentra en América Latina. Entonces, en América Latina tenemos un país, que es Guatemala, en donde hay una sobrerepresentación femenina del 62.8%. Desde luego, este estudio no menciona cuáles son las razones, pero bueno, nos da en general esta visión. Les hice esta tablita donde se puede apreciar un poquito mejor el porcentaje de investigadoras para el año 2021 por diversas regiones geográficas a nivel mundial, donde vemos que la mayor parte de investigadoras científicas y tecnólogas se encuentran en Asia Central, con un 49.6%, y un menor porcentaje en la misma Asia, pero en el Asia meridional y occidental. ¿Dónde está América Latina? En segundo lugar, evidentemente con un 44.4%, América Latina y el Caribe. A nivel global, se tiene un 31.7% de mujeres participando en actividades de investigación. Comparado con el número de investigadoras en el año 2011, pues se puede ver que en la mayor parte de las regiones del mundo hubo un incremento, ¿sí?, en este porcentaje, excepto una ligera disminución en América Latina y una disminución bastante grande, prácticamente 2 puntos, en Europa Central y Oriental. Aquí el estudio excluye a Estados Unidos y Canadá porque comentan que no aportan datos que sean comparables con los demás países. Bueno,
¿Qué hay de las publicaciones? ¿Qué hay de las publicaciones que acompañan el trabajo científico? Yo les seleccioné este trabajo de manera particular, aunque puede ser una visión relativamente corta, en la cual lo que se hace es estudiar al autor correspondiente, ¿sí? El autor de correspondencia, el autor que firma, responsable de una determinada investigación. Esto se hizo con la cartera de revistas del Instituto de Física en UNIP. Y realmente este trabajo se hizo con la finalidad de qué? Pues se hizo con la finalidad de visualizar si hubo